El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de esto que dimos en llamar Vivir Más y Mejor, un programa fundamentalmente para usted. Y yo quería hacer, por ahí no iba a arrancar por acá, pero estuvimos hablando con el invitado, que es la primera vez que viene al programa, y que nos hablaba de la calidad humana de uno de los que conduce el programa, que es el doctor McCormack, en la relación médico-paciente. Y yo me quedé pensando, porque a quien yo conozco primero es a Jorge Gori, y nadie me puede decir de la calidad humana de Jorge Gori, nadie puede hablar de eso. Y estábamos diciendo la importancia en la cabeza del paciente y en el rebote al médico de ser continente del paciente que está pasando un momento difícil. ¿O me equivoco? No te equivocás. También dijimos que la única manera de curar es produciendo paz en el otro, además de toda la tecnología y de lo que vamos a hablar. Pues fíjate que la vez pasada estuvimos hablando de HPV, una afección de transmisión sexual que, según qué virus sea, puede llevar a procesos oncológicos de gran trascendencia, pero sin embargo es una enfermedad prevenible, existe la vacuna, existen una serie de medidas higiénicas, sexuales, para evitar ese contagio. Pero no es el único virus capaz de producir afecciones importantes. Hoy vamos a hablar de hepatitis. Hepatitis es la inflamación del hígado, que puede ser producida por muchas cosas, por fenómenos autoinmunes, por fenómenos tóxicos, por el alcohol, pero también, y ahí nos vamos a enfocar, una serie de virus, tipo A, tipo B, C, y hay otros más, pero son los tres más importantes, que también ofrecen la posibilidad de ser una afección prevenible, ser una afección que puede evitarse con medidas higiénico-dietéticas y también con vacunas. Pero para eso hemos invitado a un personaje muy importante de nuestro hospital, que nos va a hablar específicamente de este tema, que es de la hepatitis, especialmente de origen viral. Bien, nos vamos al living con Lucas y el invitado del día de hoy en Vivir Más y Mejor. Dice que le tire un centro. Usted, hace un año que estamos juntos, ¿el primer centro que le tiro? No, pero además que no es un centro, es una realidad, es una realidad. Él, además de ser un gran cirujano, tiene muy buena relación médico-paciente y es fundamental para curarlo, ¿no? Bueno, póngase contento, no se ponga colorado. Mire que se nota en televisión. Bueno, hoy contento de estar tocando un tema que me toca muy de cerca. Como dijo Jorge, yo me dedico a cirugía hepática. Y hoy poder estar tocando un tema muy vinculado a lo mío, que es cáncer de hígado o hepatocarcinoma, como lo llamamos muchas veces, y invitando a Juan Sordá, que además de ser un amigo, es un referente para todos los que estudiamos en la Universidad de Buenos Aires. Él está ocupando lo que nosotros llamamos es el número 1, porque es el profesor titular de patología y gastroenterología de la UBA, trabaja en el Hospital de Clínicas y ya desde hace muchos años está trabajando en el hospital Lucas, alemán. Hoy te vamos a dejar hablar más. Hoy sí, hoy te vamos a dejar hablar más. Así que bienvenido, Juan. Es un verdadero placer estar acá con todos ustedes, y lo que compartimos habitualmente los días en el hospital, estar compartiéndolo acá con ustedes y el público. No, muy lindo. Ya empezamos con la antesala del programa, pasándola bien, así que la idea es pasarla bien y transmitir un poco a la gente cómo es esta vinculación. Nosotros venimos de algunos programas hablando del virus del HPV,
que está vinculado al cáncer de cuello uterino, y hoy queríamos meternos un poco de lleno en las hepatitis virales y si las hay, si te parece, contar un poco a la gente cómo es la vinculación de las hepatitis virales con el cáncer de hígado. Bien. Como muy bien comentaron inicialmente, la hepatitis constituye una inflamación del hígado, la cual puede estar ocasionada por diferentes tipos de virus que le han dado una denominación alfabética, A, B, C, D, etc. El virus A es un virus que no produce enfermedad hepática crónica, eso significa que no va a evolucionar en el tiempo a otra situación de mayor gravedad, por lo tanto el virus de la hepatitis A termina en eso. Termina en eso. ¿Qué es la de los chicos? Es la de los chicos, es la que habitualmente se adquiere en los primeros años de la vida. Claro. En nuestro país, igual que Latinoamérica, son regiones endémicas, eso significa que existe una gran prevalencia del virus. Yo te voy comunidad. interrumpiendo en algunas cosas, no piense que es una interrupción. ¿Y cómo se adquieren los chicos esta? Habitualmente es por la ruta fecal oral, es vinculada con la mala higiene. Hay zonas que son altamente endémicas en nuestro país, por ejemplo el norte argentino. O sea que está relacionado con la falta de higiene y pobreza. Habitualmente, sí. Existe una gran prevalencia en los países subdesarrollados, pero también es muy interesante como la población ahora mundial se mueve de un lado hacia otro, entonces vienen personas de países desarrollados a lugares donde la enfermedad es altamente endémica y termina adquiriendo a veces la enfermedad. Felizmente hay una vacuna para el virus de la hepatitis A, como también lo hay para el virus de la hepatitis B. Supongamos que un chiquito se infecta con el virus de la hepatitis A. ¿Crea inmunidad esa infección natural? La inmunidad es de por vida. O sea que se infecta, no se puede volver a infectar. No se puede volver a infectar, tal cual. Pero si lo vacuno, no la puede tener. Exactamente. Y en nuestro medio, en nuestro país, fue la primera causa de trasplante, que esto lo involucra a Lucas, en pediatría. Y gracias a un programa que se llevó adelante en Argentina, que consistía simplemente en una dosis, pasó la hepatitis A a ser una rareza como causal de trasplante hepático, lo cual ahorra extremadamente recursos económicos para poder brindar vacunas al resto de la población. ¿Y con una sola vacuna. ¿Cómo se da cuenta la mamá o el papá que el chiquito está padeciendo una afección de este tipo? Es complejo porque el virus de la hepatitis A habitualmente no da síntomas. Cuando da síntomas, es claro, se pone el chico lo que nosotros llamamos ictericia, color amarillo, la orina se pone oscura, tipo Coca-Cola o té con leche. Y bueno, en esa circunstancia, bueno, es claro el cuadro clínico. Pero para que tengan una idea, solamente en nuestro medio, cuando uno toma la población por arriba de los 65 años, que estamos más o menos todos nosotros, la mayoría hemos tenido contacto con el virus de la hepatitis A. Claro. En la capital federal, por ejemplo, un estudio que hemos hecho en el hospital, el 95% de las personas por arriba de los 65 años dieron marcadores del virus A positivo. O sea, que tuvieron contacto. Y cuando uno les pregunta, ¿pero usted tuvo hepatitis? ¿Usted se puso amarillo? ¿La orina se le oscureció? No tuve nunca ningún síntoma, pero tuvo contacto con el virus. Bien. La B es otra cosa. La B es otra cosa. Igualmente, ¿se puede decir que la A es asintomática? Es mayormente asintomática. A diferencia, la mayoría de las hepatitis son asintomáticas. Cuando dan síntomas es porque, bueno, a veces el modo de infección o el modo de reaccionar de cada organismo hace de que tenga manifestaciones clínicas algunos pacientes y otro pase totalmente solapada y asintomática. Tal es así que, yendo ya a la hepatitis B y C, la hepatitis C se recomienda una vez, por lo menos en la vida, pedir un marcador. Un marcador es un análisis de sangre que se solicita para saber si uno ha tenido contacto con el virus. Eso es en la C. En la C. ¿Y también crea inmunidad?
Sí, pero es parcial. ¿Por qué? Porque el virus de la hepatitis C tiene distintas variables. Es como la raza humana. La raza humana puede ser blanca, amarilla, negra, etc. El virus de la hepatitis C también tiene bastante variables, a la que la medicina le ha denominado genotipos. Entonces uno tiene genotipo 1, genotipo 2, 3, etc. Uno puede ser inmune a uno de esos genotipos, pero se puede pescar otro genotipo. O sea que es parcial. Es parcial. A diferencia de la A. A diferencia de la A y de la B. Y de la B, que son rotundas. Es decir, una vez que la A y la B adquieren la infección, supongamos no llega a ningún cuadro de gravedad, tengo inmunidad para toda la vida. Tiene inmunidad para toda la vida. Pero dentro de lo que es el cáncer, digamos, la A, que es la común, como dijo Juan... Que pero la B, nos falta saber algo de la B, porque yo no sé nada de la B, la gente tampoco. Exacto, pero la A, digamos, la vamos a dejar de lado. Vamos a concentrarnos exclusivamente en la B y la C. Sí. ¿No es cierto, Juan? A ver, contanos de la B. Sí, tanto la B como la C potencialmente pueden evolucionar hacia la cronicidad. ¿Eso qué significa evolucionar hacia la cronicidad? De que el organismo no puede resolver la infección, ni por el B ni por el C. Ni con ninguna medicación. No, esto estamos hablando de lo espontáneo, sería la historia natural. Exacto. Se adquiere la infección, uno la contrae, y el B y la C pueden evolucionar a la cronicidad, La B lo hace en el 5%, mientras que la C lo puede llegar a hacer hasta en un 80-85%. Hay mucha diferencia. Eso significa que la hepatitis C per se, por definición, podríamos decir que es una infección que tiende a hacerse crónica, a no resolverse en el tiempo. Mientras que la hepatitis B es una infección que habitualmente se resuelve. Solamente un 5% en los adultos pasa hacia la forma crónica. Pero si el virus de la hepatitis B se transmitió en el momento de nacer, el sistema inmunológico, es decir, el sistema de defensa del neonato es deficiente. Por lo tanto, no resuelve la infección. Y acá se comporta habitualmente como una enfermedad crónica. Esto ocurre, por ejemplo, en Asia, donde la endemicidad es muy alta. Entonces, la mayoría de las personas han adquirido la infección por hepatitis B de la transmisión de la madre al hijo. Pero entonces, Juan, ¿yo no puedo vacunar al niño cuando nace? Sí, se puede vacunar y se debe vacunar. Está dentro del calendario. O sea, que dentro del calendario es vacunarlo, pero cuando nace. Sí, al nacer. Pero las formas de transmisión de las hepatitis B y C, ¿cuáles serían? Una ya la acabas de decir, que es la transmisión de la madre al hijo. La otra es la transfusión, es decir, lo que nosotros llamamos vía parenteral. La otra es la forma de transmisión sexual. Es considerada una enfermedad venérea la hepatitis. O sea, es considerada la hepatitis B como una enfermedad de transmisión sexual. Sí. Está dentro de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, por transmisión por pinchazos, a veces tatuajes. Pero Juan, entonces me pongo a pensar, aquellos que no han tenido la suerte de ser vacunados cuando nacieron, si tienen relaciones sexuales protegidas, evitan también la transmisión de la hepatitis. Sí, es un tema muy complejo porque se ha visto también que los protegidos no están protegidos e inclusive se ha visto que podría traspasar inclusive hasta el preservativo el virus. Acá Por te lo pregunta tanto, Betiana de Quilmes cuáles son las medidas para prevenir las hepatitis A y E, y Osvaldo de Caballito cómo se previenen las hepatitis B, C y D. Como todos los lunes, excelente programa. La vacuna es gratuita. ¿Cuándo uno debe vacunarse? Bien, a ver, por parte. ¿Cuáles son las medidas para prevenir las A y E? La A es de transmisión, como dijimos, fecal-oral, por lo tanto, la educación de la población es fundamental acá para evitar la transmisión. Eso por un lado. Segundo, hay que saber que hay una vacuna para la hepatitis A, que es extremadamente eficiente, por lo tanto, debería... Esa no es cuando nazco, sino la puedo... La puede dar en cualquier momento. Perfecto. Se puede dar también en el momento de nacer. Perfecto. No habría ningún tipo de inconveniente. La hepatitis C no es muy prevalente en nuestro medio, pero lo es en regiones latinoamericanas y en el mundo, donde si uno viaja, uno puede adquirir el virus de la hepatitis C. Lamentablemente no hay vacuna para el virus de la hepatitis E.
Así que ahí no hay una forma de prevención. La ruta de transmisión es exactamente igual que la del virus de la hepatitis A, entonces habría que centrarse ahí también en las medidas higiénicas, ¿no? Y la otra pregunta, dice, la vacuna es gratuita y cuándo uno debe vacunarse, ¿no? Y cómo se previenen las veces. En algunos lugares sí, la vacuna es gratuita, pero habitualmente el plan de vacunación consiste en 3 dosis, tanto para la A y para la B. Y da realmente inmunidad interesante de por vida. O sea, digamos entonces que la A y la E son las que sacamos de contexto, metemos nuevamente el contexto y nos concentramos en las B, C y eventualmente la D. La delta, digamos que son las hepatitis que se transmiten por vía sexual, por transfusiones endovenosas, por drogadicción endovenosa. Sí. Esas son las... Sí, Juan. Que potencialmente van a evolucionar hacia la forma crónica, como vuelvo a reiterar y lo que manifestamos. 5% en el adulto lo hace la B, un 85% lo hace la C. Pero hay un tema que hay que transmitir de tranquilidad a los oyentes, es que habitualmente se viene con una mala información. No todos los pacientes que adquieren la forma crónica van a ir a enfermedades terminales. Hay pacientes que lo hacen, hay otros pacientes que no lo van a hacer nunca. ¿Qué significa cuando vos decís cuando evolucionan hacia la cronicidad? Evolución hacia la cronicidad significan 2 aspectos fundamentalmente, que la infección no la resolvió el organismo, no pudo vencer al virus, y del punto de vista médico, clínico o lo que las personas sienten, tienen síntomas vinculados con un problema a la infección. Por ejemplo, a nivel hepático pueden aparecer algunas manifestaciones que nos está indicando de que la evolución ha avanzado en el tiempo. ¿Entran en insuficiencia hepática? Pueden entrar en insuficiencia hepática y ahí, bueno, hay igual alternativas terapéuticas. Pero ¿Tiene algo que ver la cirrosis en esto? Sí, pues, tiene que ver la cirrosis, pero para que tengan una idea, de 100 pacientes o de 100 personas que adquieran la infección por el virus de la hepatitis C, un 20% pasa a la forma crónica y de ahí, de un 20%, de ese 20% va a evolucionar a la cirrosis hepática. Por lo tanto, la evolución a enfermedades terminales, es decir, cuando el hígado entra en insuficiencia, es raro. Y eso es un tema de transmitir a las personas, darle tranquilidad de que primero es una infección de muy lenta evolución y de que encima en la actualidad hay tratamientos que son curativos. Es decir, es un aspecto también que hay que manifestarlo. ¿Qué tipo de tratamientos a grosso modo pueden ser curativos? Sí, son tratamientos que se lo denominan antivirales, es decir, son drogas que actúan combatiendo al virus. Combatiendo la infección. Lo erradica la infección, quiere decir que lo cura. ¿Cómo? Sí. Es decir, que este resultado que ha surgido en los últimos 3-4 años en el mundo va a tener un impacto en la población extraordinario. Primero, no solamente curando a las personas que tienen la enfermedad, sino también rompiendo el círculo del virus. Porque cada persona que está infectada está transmitiendo el virus, lo hace circulante. De esta manera también uno está rompiendo ese círculo infeccioso viral. Por ese lado tenemos un control en este momento con estos medicamentos realmente excelente. O sea, son dos hepatitis, la B que se puede prevenir completamente con la vacunación. La verdad que si existiera la vacunación universal debería ser una enfermedad que no sé si hay un pronóstico de la erradicación de la B en algún año a futuro. Mira, Lucas, curiosamente está creciendo. Y esto creo que ocurre primero porque hay una mala información. Segundo, porque no existe un cuidado en la población de riesgo, que podrían ser aquellos que están en contacto con personas que tienen hepatitis B, por ejemplo, parejas, ya sea heterosexuales o homosexuales, que la otra pareja tiene hepatitis B y quizás no están vacunados o mantienen relaciones en forma no protegida.
Bueno, todo ello hace... Pero eso que el por virus- falta de información, Juan. Totalmente. Porque si un varón tiene Totalmente. hepatitis B, la mujer sabe que tiene hepatitis B, se Sí, vacuna claro. y ya no tiene más Por inconvenientes. pero también está el inconveniente de no transmitir a otra persona Claro, que sí, tiene sí. la hepatitis B. Sí. Entonces, de esa manera el círculo se incrementa. Si uno pensaría que teniendo una vacuna para evitar la infección, debería erradicarse. No, al contrario, en nuestro medio estamos viendo muchos casos de hepatitis B. Pero Juan, ¿no debería ser, hoy está en el calendario de la vacuna contra la hepatitis B, está en el calendario para los chicos? El Sí. neonato nace, ¡pac!, te Sí. ponen la vacuna de hepatitis. ¿El adulto cuándo se tendría que vacunar contra la hepatitis? Vos recién dijiste poblaciones de riesgo, que puede ser los trabajadores de la salud, los Sí. cirujanos, o aquellos que estén en contacto. Sí. ¿No Pero en debería realidad- ser más universal la Totalmente, vacunación? totalmente de acuerdo contigo, porque todos estamos en una población de riesgo en nuestro medio. Por ejemplo, uno tiene un accidente yendo a una parte del interior de nuestro país y quizás tengamos que recibir una transfusión que no ha sido bien testeada o bien chequeada para distintos virus, o tengamos algún instrumental que no sea correctamente así que esterilizado. Debería toda persona ser vacunado, ¿no? Acá te pide Natalia de Belgrano, dice, pide al invitado por favor si puede repetir qué tipo de análisis se puede realizar para saber si uno tiene hepatitis. Creo que mencionó análisis de sangre. Muchas gracias. Sí, eso se lo puede pedir perfectamente a su médico clínico, él sabrá perfectamente qué es lo que tiene que solicitarle. Es para el virus de la hepatitis C, esto es un término más bien desde el punto de vista científico, se llama anti-HCV, para el virus de la hepatitis B es anti-HBC y anti-HBsAg. Estos son los marcadores que habría que pedir para B y para C. Creo que por sangre sale perfectamente. Sale perfectamente determinado, sí, sí. Uno sabe perfectamente que puede estar infectado o no, y si tiene la forma crónica, si se curó, si tuvo la suerte de curarse o no. Y después hay algunos tratamientos que tienden a controlar la infección viral, que son los antivirales, que incluso se pueden dar en fases más tempranas, antes de la cirrosis, ¿no, Juan? Sí, la idea sería, esto especialmente con el virus de la hepatitis C, que es tal vez el que más ha producido atracción en el último tiempo por la evolución que ha tenido los tratamientos curativos. En nuestro medio, al igual que lo que ocurre en otras partes del mundo, se ha limitado el tratamiento de la hepatitis C para aquellos pacientes que más enfermos están. Y se ha dejado a los pacientes que tienen lesión hepática muy leve como para una segunda etapa el tratamiento. Es decir, que hoy el target o el grupo de pacientes que va a recibir tratamiento son aquellos que más enfermos están. Bien, estos pacientes, y esto es una información interesante, cuando uno le quita la injuria hepática, en este caso el virus de la hepatitis C, que es el que va a producir lesión, cuando uno le quita la lesión, que el antiviral y el tratamiento lo hace, la enfermedad hepática retrocede, el hígado mejora, el hígado vuelve a instancias previas, hecho que nosotros hace 20, 30 años atrás creíamos que era imposible. Claro. Y hoy sabemos de que el hígado mejora cuando uno le quita la injuria o lo que le estuvo produciendo daño. En este caso, el virus de la hepatitis C, también ocurre lo mismo con el virus de la hepatitis B. Son tratamientos costosos probablemente, pero hay todo un programa organizado por el Ministerio de Salud para darle cobertura a pacientes. Total. Sí. Cobertura total a los pacientes con Amalia hepatitis de crónica. Belgrano te pregunta qué consecuencias pueden causar las hepatitis y si la cirrosis es el punto final. Sí, la cirrosis es el punto final, pero quiero remarcar que un porcentaje muy pequeño de pacientes evoluciona a ese punto y lo hace en un tiempo también bastante prolongado, que probablemente no sea menos de 30 años. Por lo tanto, cuando uno le dice a un paciente, usted tiene hepatitis C, hay que transmitirle tranquilidad al enfermo. Primero porque la evolución probablemente sea muy lenta. El alcohol enemigo a muerte, ¿no? El alcohol incrementa la evolución, hace de que llega ese paciente quema etapas, el que está tomando alcohol y tiene hepatitis C, y va a llegar más rápido seguramente a la cirrosis hepática. Es decir, estas son lo que llamamos nosotros comorbilidades o factores que agravan la evolución de la enfermedad.
Bueno, a mí me pareció muy interesante todo esto. Y muy corto. Muy corto, Otra muy vez corto. Pero el mensaje es que, como siempre lo decimos, es información. Si la población está informada, evitaríamos las hepatitis. Primero, porque las podemos prevenir con medidas higiénicas, dietéticas, medidas de protección sexual. Hay vacunas. O sea que tenemos todo al alcance. La tecnología, como bien dijo él, hace 4 o 5 años cambió absolutamente y no tenemos que ir, o sea, lo ideal no sería ir a curar a la hepatitis, sino a prevenir la hepatitis. Porque, y esto te lo tengo que preguntar muy rápido porque se nos acaba el programa y tenemos 1 minuto, las hepatitis en algún momento determinado pueden llevar al cáncer. ¿Cuáles y cómo? Es así. Solamente habitualmente lo hacen cuando el hígado llegó en estadio final, cuando está en cirrosis hepática. Si no llegó el paciente a cirrosis hepática, el cáncer en Occidente prácticamente no se va a desarrollar. Bueno, eso es muy importante y sabemos que la cirrosis hepática no se hace de un día para el otro, o sea que no nos tenemos que alarmar, pero sí nos tenemos que prevenir, cuidar e informar. 3 elementos fundamentales. ¿Rango de edades tenés? Sobre las hepatitis B y C, digamos. B y C, bueno, la C ha ido en disminución porque hay controles en los bancos de sangre, como habíamos dicho, la transfusión era un tema bastante relevante y esto ha caído en los últimos años, es decir, que viene en descenso la hepatitis C. La hepatitis B no, en cambio, se mantiene. El rango está entre los 60 años, 50 años, 70 años. Y depende del grupo en que uno investigue. Nos vamos, Gori. Sí, volvemos mañana a 16:30 y el jueves a las 20 horas. Bueno. ¿Tiene algo para cerrar No, el al discurso contrario. del colega? Me pareció una reunión muy buena. Sí, realmente gracias por venir. No, Muy gracias claro, a ustedes por invitarme. Muy placer. claro y esperamos que vuelvas, fundamentalmente porque no pones pánico en el discurso. Pásela muy bien. Esto fue Vivir Más y Mejor, un programa de salud, pero para usted. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.